Tal y como habíamos comentado, lo que vamos a hacer ahora va a ser parar con Altium y nos vamos a meter con programación de microcontroladores. La programación de microcontroladores, nosotros vamos a trabajar con el microcontrolador de FreeScale. Bueno, que no es FreeScale hoy en día, es ya NXP. Entonces, bueno, es NXP, que antes fue FreeScale, y es el Kinetis KL25Z128. Entonces, bueno, pues esto va a ser un micro en el cual vamos a trabajar en C. Lenguajes de programación hay muchos, pero a última instancia, el único lenguaje de programación que conoce un microprocesador o microcontrolador, lo veremos en su momento. La diferencia entre microcontrolador y microprocesador es que el microprocesador es solo el cerebro, la CPU, y el microcontrolador es como un ordenador en un solo circuito integrado. Es un elemento que tiene una CPU, es decir, tiene un microprocesador y tiene unos interfaces de entrada y salida. Entonces, en nuestro caso vamos a trabajar con el KL25Z128, que lo que tiene dentro es un microprocesador, que es ya lo vamos a ver, de estructura ARM, que es una estructura hardware que ya básicamente se ha estandarizado. Antes cada microprocesador, microcontrolador, llevaba su núcleo, que es lo que se conoce como el núcleo, llevaba su núcleo con su estructura interna concreta y con su set de instrucciones interno concreto. De forma que tenías una faena increíble. Cada vez que tenías que cambiar un proyecto o hacer un proyecto con un microprocesador diferente al que estabas acostumbrado, me cago en Dios. Hasta que te aprendías la constitución, te liabas. Pues ya hoy en día, desde hace cosa de 3 años, ya casi todos los microcontroladores, llevan núcleos basados en ARM, que es una estructura estándar, con diferentes niveles, de la ARM0 a la ARM4, pero que es una estructura estándar que ya ahora, si cambias tu proyecto, o a tu proyecto le quieres cambiar de micro, pues ya no vas a tener problemas. ¿Qué lenguaje de programación se utiliza? En el micro, el binario, punto pelota, bit a bit, el binario. Lo que pasa es que trabajar en binario es un problema gordísimo. ¿No se ha trabajado? Yo sí he trabajado en binario. Yo sí he trabajado en binario y tú también. Yo poco. En hexadecimal. Se te nota más a ti que a mí, yo creo. Sí. Vale. Pero no es exactamente así como se programa. Se programa el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador no es lenguaje máquina, que al binario se le llama máquina, pero es un lenguaje, pues próximo, muy próximo en este caso, al microprocesador. Es un lenguaje que tiene una serie de palabras clave, en el que tiene una estructura muy similar a lo que es la estructura hardware del microprocesador. Es un lenguaje que está muy alejado. Los lenguajes de programación, como ya sabéis, tienen diferentes niveles, desde un bajo nivel hasta un alto nivel. Alto nivel son aquellos que se aproximan al lenguaje de las personas, y bajo nivel son los que se aproximan al lenguaje máquina. El lenguaje de más bajo nivel que hay es el binario, y el de más alto nivel todavía ni se sabe, todavía están evolucionando. Entonces hay diferentes niveles. Entonces el lenguaje ensamblador es el que está por encima del lenguaje binario, y es un lenguaje que no se queda grabado y quedará para la posteridad igual, pero que es el lenguaje que más nos ayuda a entender el hardware del microcomputador. Es un lenguaje en el que a última instancia el programador de esos equipos va a tener que conocer, porque va a estar ahí, porque a última instancia, yo cuando una cosa no funciona y por pequeños detalles me voy a tener que meter a nivel de casi de bit, o sea, de lenguaje ensamblador. Entonces vamos a tener esa oportunidad. Ya no se programa el lenguaje ensamblador, el usuario no programa el lenguaje ensamblador. Antes sí programábamos, ahora ya no. Ahora, ¿en qué se programa? El lenguaje es de más alto nivel, cada vez más alto nivel. El lenguaje que está por encima del lenguaje ensamblador es el lenguaje C. Es un lenguaje, pues bueno, pues que está ahí,
que es de programación estructurada, que se conoce como de programación estructurada, que es un lenguaje para los usuarios un poco durillo, de aprender, pero bueno, pero al principio, como todas las cosas, luego ya le coges la mano y no hay problema. Entonces, es el lenguaje que se utiliza hoy en día en la programación a nivel de electrónica, no a nivel de ordenador, ni a nivel de equipos, que yo voy a utilizar lenguajes por encima, por ejemplo, el C++, que es un lenguaje de programación orientada a objetos, y lenguajes de más alto nivel, que los hay. Hoy en día se está programando a nivel de ordenadores, a nivel de diagramas de transiciones. Convertir nuestro problema en una serie de estados, con una serie de transiciones entre los estados, o sea, definir ese problema y luego darle a un botón y decirle, sácame el programa. Y él te saca un programa que puede ser el lenguaje C. En nuestro caso, cuando trabajemos con el microcontrolador este de Freescale, vamos a trabajar con un lenguaje que no es C. Nuestro microcontrolador tiene la constitución interna de un córtex, del núcleo de un córtex M0, y este, pues bueno, pues no va a trabajar en C. Nosotros vamos a utilizar una herramienta que es el Code Warrior, que es esta que tenemos aquí, que la característica que tiene, esta característica de Code Warrior, es que trabaja en cierta manera en lenguaje orientado a objetos, es decir, en programación abstracta. Es decir, va a ser una cosa en la que yo digo, mira, es que yo necesito programar un puerto de entradas-salidas. Bueno, pues va a traer Code Warrior, que es una plataforma basada en Eclipse, que es una plataforma abierta, gratuita, pues va a traer una serie de librerías, una serie de componentes, para mí, abstractos, pero significativos, porque yo los voy a ver y los voy a entender, que le voy a decir, oye, pues mira, yo que quiero un componente de puertos de entrada-salida, pues lo cojo. Y una vez que lo he cogido le digo, bueno, es que yo quiero que este bit sea como entrada, este como salida, que esto que haga, que se reinicialice, que se haga esto, que se haga otro. En una pantalla gráfica, totalmente gráfica, yo hago la programación rápida. Y una vez que he hecho la programación rápida le digo, oye, ¿qué? Genérame código. Y él me genera código. Me genera código en lenguaje C. Entonces, bueno, pues yo a partir de ese código en lenguaje C le cojo, le añado cositas, le añado cosas, y ya puedo utilizarlo. Lo que me voy a encontrar es, una vez que ya tengo ese programa hecho en lenguaje C, daros cuenta, os he dicho, Code Warrior, librerías, me genera lenguaje C. Yo ese lenguaje C le meto cosas en C, por eso tenemos que aprender un poco. No tenemos que ser grandes programadores en lenguaje C. El objetivo de este curso no es ser programadores de lenguaje C. Para eso tendríais que hacer un curso de lenguaje C de las horas que fuesen. Tendríais que hacer un curso de las horas que fuesen, que no serían 30. Entonces, bueno, nosotros lo único que pretendemos es entender lo que me genera la máquina, entenderlo, las instrucciones esas. Y luego añadirle 4 cositas y hacer pequeños programas. Lo que vamos a tener con esta herramienta es un segundo paso, después de que tengo C, un segundo paso que es ejecutar un debugger, que le llaman, que es lo primero hacer un compilador, o sea, compilar. ¿Qué es compilar? Compilar es coger el fichero que tengo escrito en lenguaje C y convertirlo en un fichero escrito en ASM. A nosotros eso nos va a quedar hasta transparente. Y luego el debugger propiamente dicho, lo que me va a hacer es coger este fichero en lenguaje ensamblador, convertir la máquina y cargarlo en el propio núcleo, de nuestro caso, de la tarjeta KL25Z. Lo va a cargar ahí. Y yo lo voy a utilizar esta herramienta para que partiendo de... Y es que se aprende la tira. Con lenguaje ensamblador se aprende la tira. Para que partiendo del lenguaje C que voy a tener en una ventana, en otra ventana voy a ver el lenguaje ensamblador, incluso voy a ver el código en código binario, y voy a poder ver cómo funciona. Tenemos interés en ver cómo funciona. Si funciona, no. Porque si yo hago algo y funciona, y ya funciona, pues no me interesa verlo, no quiero perder el tiempo. El problema suele estar cuando no funciona. Y dice, joder, pues tú tenía que haber hecho esto y no lo hace. Y ahora... un segundillo,
Y ahora que no funciona, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que puedo hacer, me va a permitir esta herramienta, es ejecutar el programa paso a paso en instrucciones C, ir comprobando resultados, incluso me va a permitir colocar puntos de ruptura para que ejecute hasta aquí y se pare. Y cuando se pare, ver el contenido de lo que yo tengo dentro del micro. Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo. Entonces, la primera fase que tenemos que trabajar es el lenguaje C. Entonces, bueno, pues para lenguaje C vamos a utilizar este curso que tenemos aquí de lenguaje C. Que vuelvo a insistir, está previsto que sean 30 horitas. O sea, queremos aprender sota, caballo, no, el rey tampoco. Sota, caballo, rey, no, sota, caballo. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar esto. Para eso lo que hacemos es, ahora lo vamos a ver un poco el entorno, bueno, la instalación del OpenSDA, de momento lo dejamos, de momento queda ahí. Lo que sí vamos a hacer, después de que hagamos la instalación de CodeWarrior, vamos a trabajar con este vídeo, que con este vídeo que dura media horita, lo que hacemos es ver cómo vamos a trabajar con CodeWarrior con C, las dos cosas. Entonces es lo que pretendo. Para lo cual, bueno, mejor dicho, y después de visto eso, lo que vamos a hacer es, de manera más o menos automática, ir viendo cada una de estas partes que tenemos aquí, con su documentación y las que lo requieran, algunos ejemplos, y vamos a ir haciendo esto. Vamos a ir en todas ellas viendo los vídeos que se dan, vuelvo a insistir, la documentación esta que tenéis aquí es cojonuda. Es un libro para aprender C uno solo, cojonudo, pero cojonudísimo, Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es, siguiendo esa documentación, ir haciendo las prácticas que tenemos aquí, y vuelvo a insistir, cuando terminemos dentro de 30 horas, se supone que estáis repasando. Sé que no. Pero bueno, pues dentro de 30 horas, por supuesto, no vamos a saber programar en C. No vais a ser capaces de que yo os diga, oye, diseñar un programa en C que haga esto y esto y esto y esto. No. Pero sí, cuando veáis instrucciones o cuando veis el código de un programa hecho en C, entenderlo. Mira, es que aquí está haciendo un for, aquí está haciendo un if, aquí está determinando una variable, aquí tenemos una variable global, aquí tenemos un puntero. Eso lo tenéis que ser capaces de entender. Ese es el objetivo. Entonces, para pasar a esto, ¿con qué herramienta vamos a trabajar en C? Cuando empezamos con esto, yo utilizaba una herramienta que era la DevC o algo así. Una herramienta que era gratuita y que empezamos a trabajar con ella. Pero me di cuenta mucho más cómoda de trabajar que CodeWarrior. CodeWarrior no es nada cómodo de trabajar. Lo que pasa es que es una herramienta potentísima y que cuesta hacerse a ella, pero he llegado a la conclusión de que hacerse a la D++ para luego tener que pasar al CodeWarrior, pues va a ser que no, dos esfuerzos no. Entonces directamente vamos a trabajar con CodeWarrior, que CodeWarrior me permite trabajar en C, puro y duro, sin entender lo que yo tengo ahí. Entonces para eso lo que vamos a hacer es, en esta parte que tenemos aquí, en el curso de microcontroladores de FreeScale, tenemos aquí la herramienta de desarrollo CodeWarrior basada en Eclipse. Entonces, bueno, no vamos ni a ver esto. Os lo voy a explicar yo en pizarra, pam, 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 y luego con el vídeo que tenemos en el otro curso nos va a ayudar. Quiero aprovechar esto, que estamos aquí hoy y que empezamos, para invitaros a que en Navidades, sí o sí, porque esto yo en clase no lo voy a dar. Eso es en el del... Sistemas basados en microprocesador, en el curso de FreeScale, en el de microcontroladores FreeScale. Estos vídeos en Navidades, sí o sí, los veáis, porque yo en clase no los voy a dar. Y no son necesarios, son imprescindibles. ¿Cuál? La documentación previa, ¿no? Los vídeos esos. Este que pone aquí, sistemas basados en microprocesador. Si alguien quiere, que yo pienso que no os hace falta, echar un vistacillo a esta documentación que viene aquí de sistemas digitales, yo os diría que no. Pero bueno, si alguien lo quiere, que lo eche. Pero esto, sistemas basados en microprocesador, sí o sí lo tenéis que ver en Navidades.
Recordar que cuando os vendimos el curso, os vendíamos 200 horas de dedicación personal. Ya está. Entonces ya os digo, esto es imprescindible, sí o sí. Entonces los miráis, les echáis un vistazo, tenéis documentación aquí de sistema basado en microprocesador, y bueno, pues eso, es ahí explicamos qué es un sistema basado en microprocesador. ¿Qué partes tiene? La CPU, la memoria, los periféricos, los buses, y cómo funcionan, cómo se interconectan. Son cosas importantísimas, porque vuelvo a insistir, a final de cuentas, el microcontrolador con el que vamos a trabajar nosotros no es ni más ni menos que un microprocesador metido todo dentro de un integrado, y eso no nos queda otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es. Dicho esto, volvemos a nuestra programación en C, esto apuntadoslo bien. Bueno, los vídeos los tenéis todos ahí atrás, los podéis llevar sin tener que descargaroslos. Los tenéis en la parte de atrás, en el servidor de atrás. La nueva carpeta de vídeos y de trabajo es Freescale. Si entráis en ese ordenador, vais a encontrar con dos carpetas, una que es lenguaje C, que os vais a encontrar con todos los vídeos que tenemos en el curso de lenguaje C, que ya los podéis ir descargando en vuestro disco duro, y en el otro lado tenemos vídeos. Y estos son todos los vídeos con los que vamos a trabajar con Freescale. Y la primera carpeta que pone 00, sistemas basados en microprocesador, son los vídeos a los que hemos hecho ahora mismo referencia en el curso. Entonces los descargáis y así no tenéis que descargarlos en casa. Bueno, tal y como hemos comentado, nos vamos a meter ahora con programación en C. Y lo primero que tenemos que hacer es ver el entorno de desarrollo. Y el entorno de desarrollo con el que vamos a trabajar, es lo primero que os quiero enseñar, sin más, es CodeWarrior. Y CodeWarrior, esta que tenemos aquí. Esta versión que yo tengo aquí de CodeWarrior, nada más, bueno, esta es la 10.7. Vosotros creo que tendréis la 10.6, luego la instalaremos, la 10.7. El instalador lo tengo ya bajado también, no hace falta que nos lo bajemos de internet, se puede bajar de internet. El CodeWarrior está basado en Eclipse, y es gratuito, punto. Entonces lo que han hecho es, como es una plataforma que se utiliza mucho para, más que para C, se utilizaba para otra, ahora mismo no, para otro lenguaje de alto nivel y además orientado a objetos. Pero bueno, entonces bueno, pues lo que han hecho es coger y aprovechando el entorno Eclipse, que la gente ya tiene la vista acostumbrada al entorno Eclipse, han desarrollado esta herramienta para CodeWarrior, para Java, para Java. Y entonces, bueno, pues lo tenemos ahí. ¿Dónde lo tenemos? Pues donde siempre, en software. Dentro de software tenemos la carpeta CodeWarrior, y yo el otro día bajé el instalador, el 10.7, que lo tenéis aquí, que tiene, este es el instalador offline. Cuando bajáis a internet, ¿esto por qué lo he bajado yo? Cuando intentéis bajaros el CodeWarrior, os da dos opciones: bajaros un instalador que pesa poco, o bajaros este. Si bajamos el instalador, lo que te hace es pues, lo mismo que nos hace Altio. Te carga el cuerpo del instalador y luego la instalación la va trayendo de internet. Para no andar aquí consumiendo ancho de banda, he descargado yo el instalador offline, lo he colocado ahí, que tiene 1,6 gigas, y ya, pues bueno, lo de siempre, lo cargáis en vuestro disco duro, lo ejecutáis y cuando está instalado lo borráis. Y ya está. Este es el que hay que instalar. Cuando yo ejecuto este CodeWarrior, después de estar instalado, lo primero que me pide es esto, que es el espacio de trabajo. El espacio de trabajo viene a ser el espacio de los documentos que teníamos en Altium, el sitio en el cual yo voy a guardar mis documentos, mis documentos no, en este caso, mis proyectos, porque aquí, para variar, se trabaja en el modo de proyectos. Es decir, lo que me hace es crear una carpeta y dentro de esa carpeta va metiendo todo lo que yo voy generando en ese proyecto. Entonces, en este caso me está diciendo que el workspace, en mi caso, es en el disco D, hombre, para variar.
Si cuando vosotros hacéis la instalación os va a decir que es en el C2.users y hemos quedado desde siempre que en el C no metemos nada. Entonces elegimos lo mismo, tenéis vuestra carpeta D, habéis creado en D una carpeta con vuestro nombre, habéis creado circuitos impresos, Altium, bueno, pues ahora creáis una carpeta que se llame C, no FreeScale, C, y en esa carpeta pues vais metiendo todo. Mi consejo es que en esa carpeta, en esas carpetas, vayáis metiendo los vídeos del tema, vayáis metiendo el espacio de proyectos, vayáis creando una carpeta de documentación en la que vayáis metiendo ahí todo y lo tengáis todo bien ordenado. Entonces, en este caso, yo tengo esta, y en vuestro caso, si ya habréis creado la carpeta, le dais a Browse y elegís aquí la carpeta que sea. La vuestra D, y donde sea. Incluso te deja, en caso de que no la tengas, te deja crear carpeta, pero es un coñazo. Crear carpeta, y luego C, y luego proyectos, y luego vídeos, ahí está. Y una vez que está hecho eso, le damos a OK. En caso de que cambiéis esta ruta, este workspace, lo que os hace es, se reinicia CodeWarrior y vuelve a rearrancar. Ahí está, le digo OK y termina de arrancar. ¿Le cuesta? ¿Le cuesta? Aquí os va a costar, pero si lo instaláis en casa, os va a costar la cuarta parte que en casa. Porque estos ordenadores que tenemos aquí son los ordenadores que son i5, con una memoria creo que es de 16 GB y sobre todo con discos SSD. Con lo cual arranca, pues, como habéis visto en el mío, rápidamente. Cosa que con un ordenador, con un disco normal, pues, le cuesta su tiempo. Bueno, nada más arrancar, no tiene que entrar aquí, tiene que entrar aquí. Bien. Tiene que entrar en lo que se conoce, y poco a poco iremos viéndolo, lo que se conoce en la pista de C. Hay aquí dos vistas, una la vista de C y otra la vista de depuración. La vista de C es la vista en la que yo voy a realizar la programación de la aplicación que quiera realizar. O sea, las líneas de programa, ¿no? Líneas de programa y alguna cosa más, librerías. Por ejemplo, esta es la vista de C, o C++, que es esta que tenemos aquí. Una vista en la que para variar tenemos diferentes ventanas. ¿Y qué ventanas tenemos? Para variar, como en toda herramienta, tenemos la ventana de proyectos, el navegador de proyectos, en el que yo aquí me van a aparecer, por lo mismo que me aparecía en Altium, la ventana de proyectos, los proyectos que tú tengas. El proyecto que esté abierto va a aparecer como carpeta abierta, como tenéis aquí. ¿Qué más cosas van a aparecer aquí? Van a aparecer una serie de cosas, como por ejemplo, Dios, ya estamos con la puntería, esto es cuestión de puntería, pues ya veremos luego, los componentes, eso todavía no nos importa el tema de componentes, los componentes pero van a ser, que lo tenemos aquí los componentes y aquí el inspector de componentes. Los elementos, las librerías que me trae a mí CodeWarrior, o que las puedo coger, como veremos en su momento, de un montón de foros que hay por ahí, de gente que trabaja. O sea, aquí, pretender que vais a vosotros a hacer algo al 100% desde cero es una tontería como un piano. Lo normal es, ¿quién habrá hecho algo parecido a lo que yo quiero? Te vas a buscar y dices, pues mira, parecido a lo que yo quiero es este. ¿Vale? Lo voy a coger, lo cojo y digo, ya, pero es que yo no quiero que haga esto, no quiero que haga esto, quiero que haga esto y quiero que haga lo otro. ¿Qué le cambio? Y lo cambias y le das forma. Y luego lo compartes, claro. Cuando lo has terminado y dices, oye, ¿qué? Y ahí va lo mío. Pero bueno, pues esto va a ser el tema de componentes. Entonces yo voy a escoger aquí lo que os he dicho antes, que yo quiero que tenga un puerto de entrada-salida. Vengo aquí a la librería de componentes, lo voy a hacer con el ratón porque si no... por categorías, no sé por qué ahora aquí no me sale, aquí me sale, y aquí tengo los componentes. ¿Y qué componentes? Bueno, pues cosas, ya veremos, pues yo qué sé, pues por ejemplo, componentes internos, por ejemplo, convertidores, interrupciones, periféricos de medida, memoria,
puertos de entrada-salida, timers, cosas. Cuando yo quiero utilizar un puerto de entrada-salida, si es un bit, selecciono este componente, le doy 2 veces y ese componente me aparece aquí. Y una vez que me ha aparecido ahí, cojo yo, voy al inspector, no sé qué le he tocado, que hago en 10. Esto, al igual que en Altium, el mayor problema suele ser tocar mal, se esconde y luego ponerlo en su sitio, pues... A ver, ya veis, estoy arrastrando y veis cómo salen ahí cosas verdes que te dice dónde se va a colocar. Voy a intentar ponerlo aquí, así se ve algo, que va a ser que no. Y es una pena. Pero bueno, lo dejamos porque si no me lío. Porque ahora cuando hagamos T no nos interesa la parte de componentes. Bueno, entonces yo una vez que yo ya tengo hecho eso, también, o sea, esta parte, veo que en esta parte de aquí tengo la parte de comandos, yo prácticamente no la uso. Lo que sí utilizo es esta es la ventana del código fuente. Esta es la ventana del código fuente. Si os dais cuenta, aquí me está diciendo que este es el fichero main.c. Claro, los .c son los ficheros fuente. Entonces, en mi caso, que tengo abierto este DAC, en la carpeta de fuentes, tengo aquí uno, yo qué sé, tenía que estar. No está, este será de otro, que no sé, aquí igual es este. A ver, voy a ver si me deja cerrar este, me deja abrir este es, este no. Entonces, dentro de este proyecto, el main.c es esto, y este está escrito en C. Yo no me tengo ni que preocupar, como vamos a ver, normalmente cuando trabajemos en Code Warrior, él me va a crear un esqueleto, casi todos hoy en día las herramientas te hacen eso, te crean un esqueleto y luego te dice cosas tan sencillas como user includes, o sea, mete tus includes, mételos aquí, que aquí en este caso no hay ninguno, write your local variable definition, en algún sitio lo pone, aquí ahora no lo veo, write your code here, por ejemplo, o sea, te dice dónde tienes que meter tu código, entonces tú vas y haces tu aportación, en este caso que tenemos aquí, la aportación que he hecho yo es esta, este cacho de código del programa. Entonces, bueno, pues eso es. N es una variable. ¿Eh? ¿La N esa qué es? La N es una variable. Una variable. Sí. Entonces, en la parte de abajo tenemos las ventanas de problems, como vamos a ver, cuando yo a esto, lo primero que tengo que hacer yo con esto es compilar. Y compilar es darle a este martillo, si acierto, y compila. Y si hay problemas, me van a aparecer aquí. Ahora está simplemente obteniendo desde C el ensamblador. Aunque yo todavía no voy a ver el ensamblador, lo está obteniendo. Y vamos, este programa C no tiene problemas, porque no los tiene. Si yo he escrito algo mal, me va a decir, oye, que tienes tal problema en tal sitio, lo que sea. Tenemos aquí también la parte de consola. Bueno, pues la consola va a ser, por ejemplo, donde me van a aparecer lo que yo voy haciendo. Yo ya le he dado ahí aquí al martillo. Ya, pero es lo mismo que si hubiese escrito esto que tenemos aquí. 1000GW32 make jpal, escrito a mano. Incluso, como en este caso, que todavía está aquí un poco cambiado, aquí hay una opción que es printf, que ahora está comentada, o sea que no se va a ejecutar, pues si yo quitase esto me imprimiría, el concepto de imprimir por pantalla es este printf, y en una estructura, en una herramienta normal, pues me aparecería escrito en la pantalla, en la consola de mi ordenador, en el dev C++, ¡pum!, aparecía en el ordenador. Bueno, pues en este caso no, en este caso no va a aparecer aquí en la consola. Nos va a dar problemas. Trabajar con consola aquí nos va a dar unos cuantos problemas, porque no es una herramienta que esté preparada para depurar programas en C que trabajen con consola. O sea, no está preparada para eso.
Entonces algunos problemas nos dará, pero con el objetivo que tenemos nosotros de C, nos da por saco y mantenido. Nos deja aquí ver luego memoria, nos deja ver target, bueno, ya veremos cosas. Cuando ya tengo un programa tal que así, lo que tengo que hacer es pasar a debuguear. Decir, ya, tengo que, muy importante, tengo que coger esto, el ensamblador, pasarlo a código máquina, cargarlo en la tarjeta, y ya empezar a trabajar con él. Yo ahora mismo no tengo conectada la tarjeta, con lo cual si le digo al debugger que es esta mariquita que tenemos aquí, a ver si... Martillos, mariquitas. Martillos, mariquitas. Sí. He acertado. Lo que hace es, se pone a currar aquí abajo, daros cuenta, se pone a currar, recompila, pasa a binario y busca la tarjeta para cargar el programa en la tarjeta. Esto no funciona sin tarjeta. El del C++ sí funcionaba. ¿Por qué? Porque tú con el del C++ lo que hacías era cuando escribías un programa en código C, lo que hacías era compilarlo, pero compilarlo ¿qué? O sea, yo ya os he dicho que compilar es pasar de C a ASM. Ya, pero también hemos quedado que el lenguaje ASM es distinto para cada microprocesador. Con lo cual, no es lo mismo el código ASM que voy a obtener yo cuando trabajo con un ordenador de Intel, un procesador de Intel, que con uno de FreeScale, que con uno de STM, que con uno de... me generan diferentes. El compilador normalmente se suele pagar. Tú tienes que decir, oye, ¿qué? Necesito un compilador de C a KL25Z 128, o de C a Intel, o de C a PIC, de C a... el programa compilador tiene dos caras. Por una le entra el lenguaje en código de alto nivel, siempre el mismo, vamos a decir, siempre C, y por otro lado saca chorizos en función de la máquina que sea. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es generar un lenguaje ensamblador y binario para el KL25Z. Si es que hemos elegido en nuestro proyecto el KL25Z, claro, porque esta herramienta da soporte a un montón de microprocesadores. Con lo cual, tú a la hora de elegir un proyecto tienes que decir, quiero hacer un proyecto para el microprocesador tal. Entonces, él lo que te va a hacer es cargar el compilador correspondiente a ese tipo de microprocesador. Generar el ASM para ese tipo de microprocesador. El de C++ lo que te hacía era un compilador de C a máquina Intel, porque luego eso se corría dentro del propio ordenador. En nuestro caso no. Nosotros vamos a utilizar un ordenador que tiene un procesador de Intel, que vamos a escribir un C en una herramienta CodeWarrior, de forma que esa herramienta CodeWarrior, cuando genera el código, no lo carga en en la CPU de nuestro ordenador, sino que lo tiene que cargar en la tarjeta, esta que tenemos aquí. Lo tiene que cargar aquí. Este es el momento en el que tiene que cargar aquí. Claro, como yo no tengo enchufada la tarjeta, me dice, oye, que no encuentro conexión con el interface de hardware. ¿Y no te lo para por USB? No es, sí y no. Es a través de un OpenSDA. Sí es a través del puerto USB, punto. Pero aquí tenemos diferentes opciones. Realmente la herramienta me da diferentes opciones, que las iremos viendo en su momento. Pero bueno, pues tiene diferentes interfaces de comunicación, desde un USB multilink, desde un puerto serie, desde un puerto USB, pero con ciclón. Estos son herramientas hardware que me permiten conectar con microprocesadores. Estos, los de FreeScale, lo que han hecho es, lo veremos también en su momento, tienen un procesador que es el KL25Z, el grande entre comillas, y luego tienen al otro pequeño, que en este caso también es de FreeScale, que lo que hace este pequeñito es dedicarse a la comunicación. Entonces tiene una comunicación al OpenSDA, o sea, es una comunicación abierta. Esta sí, esta es abierta. Entonces, bueno, lo que hacen es, en este caso, le tenemos puesto para que sea a través de este OpenSDA. Claro, no lo encuentra y no lo encuentra. Me está diciendo, oye, que se está intentando hacer este tipo de comunicación, ya veremos, ya hablaremos del JTAG. Me encanta hablar del JTAG.
Pero ya veremos, no me lo encuentro. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si quiero que esto se produzca, lo que tengo que hacer es coger mi tarjeta, coger el cable de conexión, conectar mi tarjeta. Este tiene dos puertos, mini USB. Bueno, sí, mini, micro no mini, mini USB. Entonces hay que conectar el cable de conexión en la que aparece como OpenSDA. Os equivocaréis, y cargaréis, pondréis en el que no es. Pero bueno, ya he perdido yo también muchas veces mucho tiempo. OpenSDA pone aquí y aquí es. Y lo que tenemos que hacer es conectar. Cuidadín, si tenéis previsto conectarlo en casa, cuidadín, que hay un proceso de instalación de los puertos USB que es muy delicado. Normalmente, cuando se quiere conectar un dispositivo USB a un ordenador, yo siempre he tenido, antes, ahora ya no, tenía la costumbre de primero enchufar el USB, plug and play, patatín, patatán, enchufabas, se desconfiguraba el puerto USB y luego te costaba Dios y ayuda volver a configurar eso bien. Lo que hay que hacer, como todas las cosas siempre, lo que no hacen o hacemos normalmente los informáticos hasta que ya hemos perdido demasiado tiempo. Lo que hay que hacer siempre es primero leer el manual y después hacer las cosas, y no al revés. Entonces, en este caso, que nos ocupa, si lo queréis hacer en casa, lo que tenemos que hacer para hacer la instalación de esta tarjeta es seguir escrupulosamente, pero escrupulosamente, los pasos que aparecen aquí, que están en este manual, instalación del OpenSDA, y que están perfectamente explicados en este vídeo que dura 5 minutos. Pero hay que hacerlo escrupulosamente. Hay que coger, hay que enchufar, bueno, primero hay que descargar un fichero, lo tenemos ahí, hay que apretar aquí el botón de reset, hay que enchufar esto en el USB, hay que soltar el botón de reset, hay que coger, se crea una unidad de disco en mi ordenador, hay que coger ese fichero, hay que cargarlo aquí, copiarlo aquí, y una vez que está copiado, quitar esto, volver a enchufar, y entonces se instala. Eso es así, ¿por qué? Porque sí, punto. Entonces, una vez que está hecho eso, yo ya lo tengo hecho, pero no me des el ridículo. Yo una vez que tengo hecho eso, habéis oído cómo ha hecho clun clun, ya ha reconocido, aquí en la parte de abajo, a mí ya, ahora ya me lo ha reconocido, no me marca nada, yo no tengo ningún disco duro extra. ¿Por qué? Pues porque ya tenía de antes hecha la instalación. Pero eso solo es la primera vez, ¿no? La primera vez. Pero si quieres que haya, cada vez que tú quieras probar un programa, tienes que tener la instalación la primera vez. Carga de programa en el dispositivo, tarjeta enchufada. En este caso le voy a decir reentrar, y esto es típico. Me vengo aquí, le vuelvo, me dice que he tenido un error en la flash OpenSDA, que he tenido problemas. Entonces lo que tengo que hacer es, le vuelvo a dar, no sé si me va a dejar, voy a intentar, no sé si no me obligará a apagar, ya está. Ya veis que ya está cargando, ya está cargando. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con una pantalla diferente a esta que tenemos aquí. Aquí no hay nada de hardware, aquí hay todo hardware y software. ¿Con qué me encuentro aquí? Yo con estas pantallas es que, vamos, disfruto. ¿Con qué me encuentro? Hombre, esto me suena, ¿no? El main.c, esta ventana. Aquí, ¿con qué me encuentro? Con una ventana de estados de debug. Los programas que se van a ejecutar, no, vale, está ahí. Vamos a ver en nuestro caso. Esta ventana, para mí esta ventana es la ventana de desensamblaje. Es decir, yo aquí tengo una instrucción C, esta, por ejemplo, el do. Pero una instrucción C se convierte en un grupo de instrucciones ensamblador. Ese conjunto de instrucciones ensamblador lo tengo aquí. Por ejemplo, si os dais cuenta,
Yo ahora mismo tengo el contador de programa, por eso tenéis que ver en Navidades sistema basado en microprocesador, porque si no sabemos lo que es el contador de programa, pues apaga y vámonos. Tengo el contador de programa apuntando a la línea 54. Tengo el contador de programa apuntando a la línea 54. Y está apuntando a las instrucciones ensambladora push, sub, add, y la siguiente instrucción es la 58, que es payload level init. 58 payload level init. Claro, entre este punto y este se van a ejecutar estas instrucciones del lenguaje ensamblador, que todavía en C no nos va a hacer ni falta, pero luego sí las utilizaremos. ¿Con qué me encuentro aquí? Me encuentro con esto, estos son las direcciones de memoria del micro, el lenguaje ensamblador, y bueno, y poco más. Aquí la consola y algunas cosas más, Aquí, yo no sé cómo puedo meter tantas cosas y tan bonitas en tan poco espacio. Este que tenemos aquí, el software análisis, incluso va a ser una traza. Me va a decir gráficamente cuánto ha tardado en ejecutarse cada instrucción, en el tiempo, para hacer cálculos, porque que no se os olvide, somos electrónicos, no programadores. Un programador, cuando un programa, un videojuego, cuando no va más deprisa, va más despacio. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Sin embargo, en el ordenador de a bordo de un coche, si ese ordenador de a bordo no responde en el tiempo que tiene que responder, pues nos pasa lo del listo del avión de Brasil o de Colombia. Eso tiene que responder en tiempo. Y cuando hagamos un diseño nosotros electrónico, tenemos que controlar los tiempos. Si no, hay diseños que se caen. Si no responden en tiempo, se caen. No se pueden utilizar. Entonces son cosas muy importantes. ¿Qué tenemos aquí? Esto ya es la leche. Para aprender esto es la leche. En esta ventana que tenemos aquí, su padre, esto me recuerda, Juan Carlos, lo que eres tú. Es como marcar con un móvil con la punta de... En esta ventana que tenemos aquí, tenemos una maravilla. Podemos ver las variables. Tú me has preguntado a ver si M era una variable. Sí. ¿Y cuánto vale? Este valor. No sé ni cuánto es, pero bueno, no importa. Y tengo otra variable que es N, los valores que va tomando N. ¿Y qué? Tengo una lupa para poder meterme, bueno, puntos de ruptura, ya veremos. Tengo aquí registros. Es decir, toda la estructura interna del microcontrolador, todo lo que tiene dentro del microcontrolador, cientos de registros. Yo voy a poder acceder a ellos, por ejemplo, pues voy a ver... Por ejemplo, voy a ir yo a nivel de bit, o sea, a nivel de grano, de espinilla. Puedo ir al registro este, el PT2, y ver que tiene este contenido. Y puedo trabajar bit a bit. Es decir, coño, si este programa me tenía que haber encendido este diodo LED que va conectado en esta patilla. Y no me lo ha encendido. Ostras, ¿qué pasará? Coges, vienes aquí a la instrucción correspondiente, aquí o aquí, le da lo mismo, le pones un punto de ruptura, lanzas el programa, llega hasta ahí, que es la instrucción que tenía que mandar a encender ese bit, y se para. Y cuando ya se ha parado, vienes aquí y dices, bueno, pues lo abres, mira, el bit tenía que ser, aquí parece que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, no, aquí es ese, parece que hay 8 bits, no, ahí hay 8 por 8, 64 bits. O sea, son 8 bytes. 8 bytes. Entonces, bueno, pues ahí ese. Y dice, bueno, ya estoy, o sea, ya estoy. ¿Cómo lo veo? A cero. Ya estoy. Incluso, pasa que ya os digo, además con esta pantalla no se ve nada. Con las vuestras, con una buena resolución, se ve todo. Ahí ves todos los bits, ¿no? Aquí vienes todos los bits. Contrail, he dicho 64, no sé dónde las he sacado, me he equivocado. No son
8 bits por dígito, son 4 bits por dígito. Tienes aquí todos, puedes incluso entrar y decir, oye, ponte a 1, y lo pones tú a 1, o a 0, lo que sea, y luego le dices, bueno, y ahora ejecútame la siguiente instrucción, y ejecuta solo la siguiente instrucción, y ves aquí, oiga, si se ha puesto a 1, se ha puesto a 1, pero el diodo LED no se ha encendido. Ya sabes que tu problema no está aquí. Voy a ir al hardware, voy a mirar a ver, voy a coger un polímetro, voy a medir la tensión en el pin correspondiente. Ahí va, sí, es verdad, sí tengo tensión. Tengo aquí 5 voltios y el LED no se enciende. El LED está roto. O has hecho mal la pista de conexión, el cable está roto, lo que te dé la gana. O hay un 0. Dices tú, ostras, en el pin hay un 0 y aquí hay un 1. Ya se me ha estropeado el micro. Bueno, o más cosas que veremos en su momento. Pero nos permite llegar al nivel de bit, que es lo que nos interesa. Entonces, esa es la estructura. Las dos ventanas. Esta ventana, como os he dicho, es la de hacer el programa, hacer el código, y cuando ya lo tenemos hecho, pasar a esta, cargar ese código, cargarlo en el micro y probarlo. Cuando trabajemos en C, no vamos a mirar aquí. Bueno, mentira. Sí vamos a mirar. Pero os pido que miréis. ¿Para qué? Para nada. Para ir familiarizándonos con push, con sub, con ADD, con BL. O sea, son cosas que no me preguntéis, ¿qué es un push? No. Push, de grano no. No preguntéis, pero es un push, ya está. Ya llegará el momento que lo veamos. Pero que veamos la relación entre ellas. Entonces, nosotros ahora simplemente vamos a trabajar en C, vamos a crear un proyecto en C. Un proyecto en C que en nuestro primer caso, en los vídeos que tenéis aquí, el primero de todos es que va a ser este, que es el trabajar con C, en C con Code Warrior, que este es el ejemplo 3.2. O sea, esto que está aquí es esto. ¿Qué podemos hacer? Podemos coger el vídeo, coger este ejemplo, y a medida que vamos viendo el vídeo, vamos montando el ejemplo. Y ver que funciona. De todas formas, de aquí a aquí, pues bueno, pues conviene ver los vídeos y conviene leer la información. Conviene no, vamos a leer los vídeos, vamos a leer la información y vamos a ver los vídeos. Que dicho sea de paso, aquí no hay ningún vídeo, son conceptos genéricos de programación, le echéis un vistazo. Y luego ya nos metemos aquí, sistemas de numeración y códigos, si interesa verlo, eso sí interesa, lo que estamos diciendo ahora, no, que no son 8 bits, que son 4 bits, que es en hexadecimal, que es binario, que es decimal, sí, eso sí nos interesa, y luego pues bueno, nos metemos aquí elementos básicos de programación. Y el primer ejemplo que vamos a hacer va a ser este, el ejemplo 3.2, que lo tenemos desarrollado aquí, que en lo que se basa no es ni más ni menos que en coger aquí, y decir, bueno, pues vamos a crear un proyecto, os lo voy a hacer y luego lo veréis en el vídeo. Es File, New, no. Perdonad porque entre el Altium, el Code Warrior, el otro, ya tengo un lío hermoso. File, New, sí, New. Sí, pero antes la estaba... Aquí, eso, se me había escapado, me faltaba algo. Y ahora tenemos que escoger lo que queremos aquí. Entonces, en nuestro caso vamos a coger un Variable Project. Podríamos coger un filtro, un programa en C, vais a coger lo que os digo. Un proyecto completo así. El proyecto genérico, es un proyecto genérico. ¿Para qué? Para lo que sea. Te crea la estructura sin fijarse en nada. Entonces vamos a escoger el Variable Project, este. Y me dice el nombre del proyecto, pues en nuestro caso va a ser el ejemplo /, yo os aconsejo que uséis siempre la /, siempre, os aconsejo, luego haced lo que queráis. Y luego si tenéis que poner 2, 3, 4, 5, que pongáis 0, 01, 02, 03, para luego a la hora de ordenar, por orden alfabético. Le decimos esto, me dice que por defecto lo va a guardar aquí, y si no queréis, quitáis eso y elegís el sitio. Eso no es ahora lo importante. Decimos next, y aquí venimos. ¿Y aquí qué es lo que me está diciendo?
Me está diciendo, oye, elige el micro para el cual quieres tú realizar el proyecto. Tú el caso serías eso. Entonces, en nuestro caso, es el Kinetis serie, creo que es la L. A pesar de que es el KL25Z, es la L. Ahí hay una cosa que... es la L. Y dentro de la L, el KL20X, lo abrimos, tenemos varias opciones. 24, 25, 26... Y abrimos el 25 y nos da tres opciones, que son 32, 64 y 128. Este último número es la cantidad de memoria interna del micro. En nuestro caso es la 128. Esa tarjeta que os he enseñado, con la que vamos a trabajar, esta es una tarjeta que vale, pues no sé, podría valer igual 50, 60, 80 euros, pero cuesta 10 euros. Siempre decimos al revés. Con 10 puñeteros euros, tarjetas como esta. Elegimos librería, no, aplicación, como está, le decimos Next, y ahora elegimos el punto de conexión con la tarjeta, OpenSDA, ¿no? que no va a ser este, que va a ser este. OpenSDA. Decimos Next, y ahora aquí, muy importante, va a ser lenguaje C. Luego también, pero ahora C. Pero ahora todavía más importante, todos las aplicaciones, los ejemplos que hagamos de C, en todos o en algunos, vamos a querer utilizar el printf, es decir, que imprima por consola, ¿no? Sumarle 3 más 2 y el resultado en consola. Que no se os olvide, si no la vais a liar parda. Entonces, en este caso, le tenemos que decir que en lugar de ser una conexión por UART, sea una conexión por debugger. Y que utilice, como en nuestro caso, como compilador, el GC, que es un compilador abierto universal. Y punto pelota, decimos Next. Y a continuación me dice, oye, ¿quieres utilizar alguna aplicación rápida? ¿Quieres utilizar Processor Expert? No. Ya, luego sí. Cuando empecemos con Freescale sí, pero ahora no. Entonces decimos que no, y que use la perspectiva actual, perspectiva de presentación en pantalla, lo que hemos visto. Le decimos Finish y punto. Ya me ha creado, no se ve. ¿Por qué no se ve? No se ve porque yo tengo aquí un montón de proyectos que los voy a ir cerrando. Este lo voy a cerrar. Y voy a cerrar este. Los que no uso los voy a cerrar. Y me queda abierto este, que es el que acabo de crear. En el que veo una serie de ficheros, carpetas, en las que pues, aparece Flash, Project Headers, Project Edit, que las iremos viendo, y aparece Source, fuentes. Al main. Y aquí tenemos el main. Le damos a main. Incluso podríamos haber abierto el main. Y ya vería cabeceras de este programa, que bueno, de momento lo dejamos ahí. Pero bueno, pero lo que sí veo es el main. ¿Qué me ha creado él? Me ha creado esto. ¿Y qué se ve aquí? Pues la estructura que ha generado él. Implementación del main. Esto es usado como ejemplo para crear aplicaciones en C. Me hace un include, ya veremos lo que es un include. Derivate.h. Y a continuación lo que me hace es, me crea un programa en C. Un programa que hace ¿qué? No hace nada. ¿La estructura siempre es igual? En este caso sí, para hacer C sí. Y para hacer Code Warrior también. También. Lo que pasa es que puede cambiar o va a cambiar en función, cuando utilicemos Code Warrior, en función de determinadas cosas que pongamos en su momento. Pero la estructura, el esqueleto es el mismo. ¿Y el for lo puede dejar vacío? En este caso, él tiene que crearte algo. Para crearte algo te da esto. Que tú no lo quieres, lo borras. Que es lo normal. Entonces, en este caso, inMain, el inMain, esta es la función principal, el main. Eso también no tendrías que borrar, ¿no? Eso no tienes que borrar. Eso cuando empecemos a ver C lo vamos a ver.
O sea, esto tiene que existir en todo programa de C. Esto de aquí, pues, el main, Bloque principal. no, el main es el bloque principal, delante del nombre de una función, que es lo que es, aparece lo que me devuelve esa función, que en este caso me está diciendo que es un int, un integer, y es mentira, porque el main no devuelve nunca nada. Pero bueno, pues este compilador pues le da por poner ahí un int y no pasa nada. Lo quitáis y tampoco pasa nada. Pero bueno, ya que él lo ha creado, no seáis toca narices. Dejarle que ya vamos a tener bastantes problemas. O sea, int no es de entero, ¿no? Int es integer, es entero. Entero. Y aquí le metes la variable que le vas a meter a esta función para que trabaje con él. En el main no se mete nada, por eso se pone aquí un void. Void es nada. Ya está, bueno, sin más. Se abre corchete, veréis en los vídeos de C cómo es imprescindible abrir corchete, ¿eh? Y a continuación, ¿qué es lo que me hace aquí? Por hacer algo, pues me crea una variable counter a la que es de tipo integer y a la que le asigna el valor 0, punto y coma. Y a continuación, un bucle for infinito, o sea, un bucle for que no termina nunca. Entonces no va a salir nunca de ahí. Nunca. Pero es que esto no es un programa. Ya. Esto es algo que te dan a ti, pues para qué. Es bastante normal que tú utilices un for. Con lo cual, pues bueno, aquí ya a mí ya me está diciendo un montón de cosas. Ya me está diciendo que al for, entre paréntesis, hay que meterle tres cosas, tres parámetros, porque aquí hay dos comillas. Pero claro, antes de la comilla tiene que haber algo, en el medio algo y en el final algo también. O sea que aquí hay que meterle algo para que no sea infinito. Ah, bueno, sí. Que después tiene que haber una apertura de llave y cierre de llave, que en medio quiero que haga lo que tenga que hacer, en este caso counter plus plus. O sea, eso es sumarle 2 a la variable counter, ¿no? Sumarle 1. Uno solo. Sí. Eso ya digo, lo veremos luego. Se cierra el for, y lo que me hace es return 0. Lo vuelve a hacer, ¿no? Este es el retorno del integer este. Vale. Pasa que al ser el main, poner este 0 y no poner es lo mismo. Vais a ver cómo en el libro, pues va a haber cosas que aquí no aparecen. O que allá no aparecen y aquí sí. Pero bueno, es que son prescindibles. Y por último terminamos. Si yo pincho esto, si os dais cuenta, he pinchado esta llave, toda llave de apertura tiene que tener su pareja de cierre. He pinchado esta, me sale esta. Pincho esta, me marca esta. Ya me da. O sea, ya me da la estructura y aquí es donde yo meto mi programa. Y tú no le dices un end main, o sea que como el main acaba aquí. Aquí, este return. Es A fin de cuentas es eso. Y cuando haces un for no le tienes que, o un if no le tienes que decir el end if, por ejemplo. No porque ya se lo estás diciendo aquí. Entre los corchetes, ¿no? Es que yo, lo que he hecho yo sí que tenía que decir, pues end main, end if. Es que hay muchas versiones de C, casi todas, mejor dicho, todas son parecidas, pero iguales no lo son. ¿Y de C a C++ hay diferencia? Sí, porque C++ ya es lenguaje de alto nivel. C++. C++, coño. Eso ya es de programación de alto nivel, orientado a objetos. Es otro concepto. ¿Y C no? C no es orientado a objetos, C++ sí. Y ahí hay conceptos diferentes. El mundo de la programación orientada a objetos. Pero bueno, ahí está. La idea de C++ es que el plus es como el counter plus de ahí. Eso sí es incremental. O sea, es un counter más 1, ¿no? Pues el C++ es un C más 1, es un C incremental, que tiene un poco más. ¿Que eso que tiene de más? Pues aparte de orientación a objetos. Eso es. Eso nació después de que existía C. Se utiliza C desde cuando yo era joven. Pasa que luego ya salieron herramientas de programación orientada a objetos, como Java, como Visual Basic, y C++, coño, que si no la liamos, nos quedamos atrás. Qué bueno, pues eso es. Lo he dicho, una vez que yo tengo hecho esto, compilo, estaría bueno que aquí hubiese errores, estaría bueno. Compilo, voy a ver que aquí no tengo problemas. Aquí está en Target Tags, pero si vengo a Problems, veo que no tengo ninguno. Y una vez que tengo hecho eso, le doy al debugger
Te he dicho que no puede. No sé por qué. No sé por qué. Me tiene que hacer el debugger, me tiene que pasar a la otra y me tiene que ejecutar el programa. Con lo cual yo ahora ya os dejo a vosotros y lo que vais a hacer es, lo primero que vamos a hacer va a ser instalar el Code Warrior, la versión 10.7. Uno. Lo segundo que vamos a hacer es comprobar que tenemos bien instalada la tarjeta. O sea, vamos a seguir el proceso de instalación que tenemos aquí. Lo vamos a seguir. Por si acaso no está instalada, lo normal es que si tenéis la versión 10.6 y ya está funcionando, ha estado funcionando, ya os tenga que coger, pero por si acaso repetimos el proceso y de paso O aprendéis. sea, pero eso de instalar la comunicación es para instalar la tarjeta que nos has dicho. Exactamente. No para instalar el Code Warrior. No, el Code Warrior es aparte. Sí, vale. Ahora, instalar el Code Warrior, una cosa que sí se me olvidaba es, tenéis que elegir Code Warrior, como me ha pasado a mí, cuando habéis visto, cuando he creado un proyecto me ha dado un listado grande de micros, porque yo soy más bruto que un helado, instalé todos los micros. Hombre, en nuestro caso, cuando instalemos y nos diga, oye, ¿con qué máquina quieres instalar? No le vamos a dar todas, vamos a decirle las de FreeScale y punto. Solo esas, porque si no me lo va a meter en el disco. Pero bueno, pues eso lo que me va a hacer es instalar eso. Entonces yo con esto solamente voy a instalar la tarjeta, punto. Para que luego Pero cuando eso yo una la vez tengas el conecte, programa instalado. Eso una vez tengas el programa instalado. no hace ni falta. No hace ni falta. Se puede instalar el programa y luego instalar la tarjeta. Pero lo que nunca conviene es instalar la tarjeta, enchufar la tarjeta sin haber instalado los drivers. Entonces hacemos eso. Cuando ya hemos hecho eso, lo que hacemos es, vais a coger y mirar esto, introducción a la programación, sistemas de representación y ya sin más, pues el lunes estaremos ya viendo este vídeo con los conceptos básicos de C, todo lo que hemos visto hoy, que es el main, que tiene que la llave, que si no la llave, que si las variables, que si los integer, que si las palabras reservadas, todas esas cosas. Y luego, pues bueno, pues iremos poco a poco durante pues hasta Navidades, ya veremos, pues iremos viendo esto. ¿De acuerdo? Pues ahí lo dejamos. Recordar que el lunes tenéis con Iñaki...